Muy buenas tardes a todos, siendo ya las 18 horas del día de hoy, ya 26 de noviembre del presente año, vamos a dar inicio a la ayudantía número 7 de la asignatura. En términos temáticos, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver unos cuantos ejercicios de lo que son las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones forzadas, que tienen que ver con situaciones donde el movimiento armónico simple sufre variaciones. Y luego de eso vamos a ver ejercicios de repaso de todo lo que es la materia, de los diferentes tópicos, ¿ya? En cuanto a los objetivos, van a ser básicamente los mismos: desarrollar ejercicios para la evaluación, establecer la forma en la cual se pueden resolver y toda la metodología que hay detrás, y obviamente si surge alguna duda o sugerencia, ir resolviéndola, ¿ya? Si tuviéramos que resumir todo lo que se ha visto, digamos, para la segunda unidad, es todo lo que tiene que ver con las oscilaciones, cuando el movimiento es oscilatorio, ¿ya? Y dentro de eso hay tres grandes tópicos. El primero es el movimiento periódico, que simplemente la característica que tiene es que él es un movimiento cíclico asociado con un periodo y una frecuencia de oscilación. Luego tenemos el movimiento armónico simple, en el cual lo que nosotros estudiamos eran los péndulos y los resortes, ¿ya? Los resortes se rigen por la ley de Hooke. Y los péndulos, hacemos la diferenciación entre el péndulo simple y el péndulo físico, donde el péndulo simple lo que influye en el periodo y la frecuencia de oscilación del péndulo es el largo del péndulo y la gravedad, en tanto que en el péndulo físico se empieza a considerar lo que es el momento de inercia, ¿ya? Porque en el péndulo físico ya no se puede asumir que la masa del péndulo es despreciable, entonces se considera el momento de inercia. Y luego tenemos los movimientos amortiguados cuando, por ejemplo, la frecuencia a la cual oscila el objeto es distinta de la frecuencia base del movimiento armónico simple. Y también tenemos las oscilaciones forzadas, que eso ocurre cuando, como su nombre lo indica, se fuerza el movimiento. Por ejemplo, un columpio. Un columpio es un claro ejemplo de eso, ya cuando se aplica una fuerza que hace que el cuerpo oscile. Eh, lo otro importante es destacar cuáles son las ecuaciones que se ocupan. Para el caso, por ejemplo, del péndulo simple, tenemos obviamente un periodo y una frecuencia. Tenemos la frecuencia angular, como les digo, en el péndulo simple lo que importa simplemente es el largo del péndulo. Por eso las ecuaciones de periodo y frecuencia van a estar en función del largo del péndulo. Aquí tenemos ecuaciones para la frecuencia angular, para la frecuencia y para el periodo. En tanto que para el péndulo físico lo que ocurre es que ahora entra en juego lo que es el momento de inercia del péndulo, ¿ya? Porque la masa del péndulo no se puede considerar como un objeto puntual. Lo otro importante es el tema energético asociado con el movimiento oscilatorio de los péndulos. También hay ecuaciones específicas para la energía potencial y la energía cinética, ¿ya? Y en cuanto al movimiento periódico, que es lo primero que se ve, estas ecuaciones son indistintas para cualquier tipo de movimiento oscilatorio. Es decir, siempre la frecuencia que indica cuántas revoluciones hacen por segundo, siempre va a ser uno dividido el periodo. Y lo mismo pasa con el periodo. Siempre va a ser uno dividido en la frecuencia. Y siempre el periodo va a ser cuánto se demora en hacer un ciclo, ¿ya? Y tenemos que la frecuencia angular también siempre va a ser 2pi dividido el periodo o 2pi por la frecuencia. Obviamente, si es un péndulo simple, o si es un péndulo físico, o si es un resorte, van a cambiar la forma de calcularlo, pero siempre se obtiene de esta manera: 2pi dividido el periodo, 2pi por la frecuencia, y periodo y frecuencia siempre se calculan igual. Solo que van a haber fórmulas específicas para si es péndulo o si es resorte. Y tenemos el movimiento armónico simple. Para el caso de un resorte, se basa en la ley de Hooke. La sumatoria de fuerza igual a la constante del resorte por X. Y tenemos que, como les decía, periodo, frecuencia y frecuencia angular van a depender de la constante del resorte. Y ahí va en lo que les digo de que las ecuaciones bases son las mismas, frecuencia, periodo y frecuencia angular,
pero se van ajustando a si es un resorte o si es un péndulo, ¿ya? Y la ecuación base con la que se trabaja para determinar cuál es la posición del, por ejemplo, el resorte o el péndulo, es A por coseno de omega t más phi, ¿ya? Donde omega es la frecuencia angular, A es la amplitud y phi es el ángulo de desfase, ¿ya? Y también tenemos el movimiento armónico simple angular, que eso ocurre cuando el movimiento que se describe se relaciona con el movimiento circular, ¿ya? Y el péndulo simple, como les digo, depende solamente el largo del resorte para el cálculo de su movimiento oscilatorio, ¿ya? Eso es como a modo general todas las fórmulas. Dentro de las más importantes está la ecuación de posición, x igual a coseno de omega t más phi, y estas otras ecuaciones de periodo, frecuencia y frecuencia angular, ¿ya? ¿Qué pasa con las oscilaciones amortiguadas? Cuando un cuerpo está oscilando, lo que ocurre es que en el aire hay ciertos roces, hay ciertas partículas o la composición del aire hace que, por así decirlo, se vaya frenando el movimiento oscilatorio. Entonces, eso es lo que pasa cuando las oscilaciones se amortiguan. Por el efecto del aire van perdiendo velocidad hasta detenerse. Eso es básicamente lo que es una amortiguación, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que se considera que hay una fuerza asociada con eh, esta amortiguación que es proporcional a una constante que depende del aire, que es la constante B, por la velocidad. Es decir, esta fuerza es directamente proporcional a la multiplicación de esta constante por la velocidad. Y si esta constante se multiplica por la velocidad, nos da esta fuerza R. Y esta fuerza R es una fuerza que es, por así decirlo, la fuerza de amortiguación, que se opone a la oscilación del objeto. Y al igual que la ley de Hooke, es muy similar a esta ecuación, solo que la B lo que representa es ese componente del aire que hace que el cuerpo eh, vaya reduciendo su velocidad de oscilación. Y sabemos que por la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es masa por aceleración. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, que por una parte es la fuerza de estiramiento, que es la ley de Hooke, menos K por X, menos la fuerza de restitución del aire, que hace que el cuerpo se vaya frenando, es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Y si nosotros aplicamos el tema de las equivalencias, que por ejemplo la velocidad es la derivada respecto del tiempo de la posición, nosotros podemos armar una ecuación diferencial, ¿ya? Porque además la aceleración que está, digamos, acá, también es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, o la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, eso se puede reemplazar. Aceleración y velocidad se pueden reemplazar como derivadas en función de la posición. Y obviamente va a quedar una ecuación diferencial, que en todo caso esto lo podríamos resolver porque es un conocimiento que se ve en ecuaciones diferenciales, pero lo importante es la solución, ¿ya? La solución de esta ecuación diferencial es una ecuación de posición un poquito más compleja porque ahora la amplitud es variable. ¿Y por qué la amplitud es variable? Porque como les digo, hay ciertas composición del aire, ciertas partículas del aire que hacen que se vaya disminuyendo la velocidad. Entonces, eso hace que poco a poco el movimiento de la oscilación se vaya reduciendo hasta detenerse. Entonces, la oscilación no es constante, su amplitud poco a poco va decayendo y lo hace en función de una función exponencial que es a por digamos que el número de Euler elevado a b a menos b partido 2m por t. Y eso por coseno de omega t más phi. Es decir, en la ecuación de posición que teníamos nosotros, que era x de t igual a el a por el coseno de omega t más phi, esto pasa cuando la oscilación siempre mantiene su amplitud constante. Pero ahora lo que pasa es que por efectos del aire se va reduciendo esa amplitud hasta que la oscilación se detenga, como podemos ver en este gráfico. Va poco a poco siendo o teniendo una amplitud tan pequeña que va tendiendo a cero. Entonces ahí el cuerpo que está oscilando va a dejar de oscilar. Y eso es lo que se llama envolvente. Va haciendo que poco a poco la oscilación se vaya reduciendo hasta que sea imperceptible. Y eso pasa porque el aire hace que
se reduzca esta oscilación. Entonces aquí tenemos dos conceptos, la velocidad angular y la velocidad angular de frecuencia natural. Es decir, la de frecuencia natural es sin considerar que el cuerpo va a ser sometido a una fuerza de restitución del aire, que haga que este cuerpo se detenga. Entonces va a haber un omega y un omega cero, ¿ya? Omega cero es el que ya conocíamos, la raíz de K partido M. Es básicamente el que el que ya se conocía. Solo que ahora va a haber otro omega que va a estar asociado con el factor V partido 2M. ¿Eso qué quiere decir? Con el efecto del aire sobre la oscilación, ¿ya? Entonces, ahora estamos viendo un movimiento oscilatorio donde hay un cambio producto de las condiciones del aire, que hace que esta oscilación se reduzca, ¿ya? Por eso es que hay una omega y una omega cero. La omega cero es la frecuencia natural y la omega tú le restas el efecto del aire porque está menos V partido 2M, ¿ya? Y el V partido 2M es sumamente importante porque va a ser un indicador que nos va a decir la clasificación específica de la amortiguación que tiene la oscilación. Si el V partido 2M es menor a la frecuencia natural, el régimen al cual se está sometiendo esta amortiguación es un retorno lento al equilibrio, ¿ya? Va a ser críticamente amortiguado cuando va a ser el V partido 2M igual a la frecuencia natural, y eso es un retorno muy rápido al equilibrio. Y va a ser sobreamortiguado cuando va a ser mayor a la frecuencia natural, que es un retorno sin oscilar al equilibrio, pero más lento que el anterior. Y aquí podemos ver los esquemas. Por ejemplo, cuando es subamortiguado, lo que podemos ver es que va lentamente hacia la detención, por así decirlo, hasta que se detenga el movimiento. Tiene una duración mayor, pero por ejemplo, en el caso del B, es muy rápido el equilibrio, o sea, esa baja, digamos, en su amplitud es muy rápida. Y cuando es sobreamortiguado, no oscila, pero es lento, como podemos apreciar. O sea, la forma en la cual se reduce esa amplitud hasta llegar a cero es distinta, dependiendo del valor que obtiene este B partido 2M, ¿ya? Y es básicamente eso lo que se tiene que saber de las oscilaciones amortiguadas. Las ecuaciones principales son el indicador B partido 2M, y vamos a ver un ejercicio. Dice, una masa de 2,20 kilogramos oscila sobre un resorte cuya constante de fuerza, es decir, K, y periodo, es decir, T, son de 250 newton por metro y 0,615 segundos respectivamente, ¿ya? Y nos preguntan si se trata de un sistema amortiguado, ¿ya? Y si es amortiguado, calcule la constante de amortiguamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apreciar? Bueno, primero los datos. Tenemos la masa, que es de 2,20 kilogramos. Tenemos la constante de fuerza del resorte, que es de 250 newton por metro. Y tenemos el periodo, que es de 0,615 segundos. Y nos preguntan si se trata de un sistema amortiguado. ¿Por qué? Porque obviamente no todos los sistemas van a estar en amortiguación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? Bueno, tenemos un resorte que está atado a una superficie y está colgado de una masa. Tenemos la constante del resorte y tenemos la masa. Y nos dan un periodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que si en un sistema el movimiento es amortiguado, el periodo en el cual está oscilando es distinto al periodo de un movimiento armónico simple. Y nosotros sabemos por todas las ecuaciones que tenemos que el movimiento armónico simple, el periodo de ese movimiento es 2 veces pi por la raíz de la masa dividido la constante del resorte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Calcular con las condiciones que tenemos de la constante del resorte y de la masa el periodo de oscilación. Y si ese periodo de oscilación coincide con el que nos dan, entonces el movimiento, vamos a ver si es amortiguado o no, ¿ya? Si nosotros reemplazamos, nos queda 2pi por la raíz de 2,20, que es la constante, dividido a 250, o sea, 2,20 que es la masa, y dividido a 250 que es la constante. Y eso nos da 0,589 segundos, el cual es distinto a 0,615. Entonces, cuando el periodo en el cual, eh, digamos, se está comportando el cuerpo, en este caso el resorte, es distinto del periodo del movimiento armónico simple, lo que se puede decir es que este objeto está en amortiguación. Eso es lo que quiere decir.
Entonces, lo primero que se tiene que hacer es saber si es amortiguado y eso va a ocurrir cuando hay un periodo distinto al de un movimiento armónico simple, ¿ya? Como ocurre en este caso, que el periodo en el cual está oscilando es distinto al periodo del movimiento armónico simple. Así que lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la constante de amortiguación, que es B partido 2M, en particular es B. Para eso nosotros tenemos la ecuación que ya dijimos que viene de una ecuación diferencial, considerando el efecto que tiene el aire o la fuerza de restitución, digamos, es la amplitud por E elevado a menos B partido 2M por T por coseno de omega prima T más phi. ¿Y por qué omega prima? Porque es una frecuencia angular asociada a la amortiguación. En la nomenclatura que yo trabajé recién se hablaba de omega y de omega cero, que es lo mismo que decir omega y omega prima, ya solamente que aquí están usando otra nomenclatura. Entonces nosotros calculamos omega prima, simplemente es 2pi dividido el periodo, por así decirlo, prima. ¿Por qué periodo prima o t prima? Porque es el periodo en amortiguación. Y esta es la frecuencia angular en amortiguación, por eso se le coloca la comita, ¿ya? Y en amortiguación, el enunciado nos dice que el periodo es 0,615 segundos. Así que la frecuencia angular en amortiguación va a ser 2pi dividido el periodo en amortiguación. Nos queda 2pi dividido 0,615. Y eso nos da la, por así decirlo, la frecuencia angular en amortiguación, que es de 10,2 radianes por segundo, la cual va a ser distinta si nosotros hacemos el omega, que va a ser 2pi dividido el periodo. Y eso va a ser 2pi dividido el 0,589, ¿ya? Y lo otro que tenemos, ya sabemos que es amortiguado, ahora vamos a seguir haciendo los cálculos. Ya llegamos al omega prima, que es la frecuencia angular en amortiguación de 10,2 radianes por segundo. Y ahora nosotros tenemos esta ecuación de acá, que ya dijimos que cuando la frecuencia, nosotros teníamos una ecuación que era esta. La frecuencia en amortiguación es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia natural del sistema al cuadrado menos b partido 2m al cuadrado. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es la misma que tenemos aquí, solamente que el omega cero ya está reemplazado por k partido m, el omega cero al cuadrado, porque el omega cero es la raíz de k partido m. Entonces simplemente reemplazamos porque tenemos la constante del resorte, tenemos la masa, eh, nos falta b y tenemos la masa nuevamente. Podemos llegar y reemplazar todo y despejar la b o despejar algebraicamente. Si nosotros despejamos algebraicamente, lo que va a pasar es que nos va a quedar que b es la raíz cuadrada de la constante del resorte dividido la masa menos la frecuencia en amortiguación al cuadrado por 4m cuadrado. Y tenemos todo, tenemos la constante que es de 250 newton por metro, tenemos la masa que es de 2,2 kilos, tenemos la frecuencia angular en oscilación que es de 10,2 radianes por segundo, o sea, en amortiguación, tenemos todo. Así que reemplazamos y eso nos da que la constante de amortiguamiento es de 13,6 kilogramos por segundo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos el B partido 2M, que no lo pide el enunciado, pero para poder clasificar la amortiguación, nos quedaría en 13,6 dividido 2 por la masa, y la masa es de 2,2, ¿ya? Si nosotros hacemos eso en calculadora, nos queda 13,6 dividido 4,4. Esto nos da 3,09. Y este 3,09 es distinto, en este caso es mayor que el, o sea, es menor que el 10,2. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que el movimiento es del tipo eh, subamortiguado, ¿ya? Es básicamente eso. Entonces, lo que tenemos que destacar eh, de los movimientos amortiguados es que hay una disminución constante de la amplitud de oscilación y por tanto de la oscilación, producto de que hay una fuerza en el aire
o de los efectos del aire que hacen que se reduzca la velocidad. Entonces hay que calcular cuál es esa constante de amortiguación, que en el fondo es en qué proporción va disminuyendo la amplitud de la oscilación. Es básicamente eso. Entonces aquí tenemos otro ejercicio también para seguir reforzando. Nos dicen que en un sistema amortiguado, un bloque que cuelga de un resorte tiene una masa de 1,5 kilogramos, ¿ya? Eso nos dicen. Y además que la constante del resorte es de 8,0 newton por metro, ¿ya? O sea, lo que nos están dando es la masa y la constante nuevamente. Y nos hablan de que la fuerza de amortiguamiento está dada por menos b por diferencial de x en diferencial de t, ¿ya? Es decir, nos queda menos b por la derivada, por así decirlo, de la ecuación de posición, ¿ya? En función del tiempo. Que nos dicen además, o sea, en realidad es que nos digan en dx y en dt, si nosotros derivamos la posición, es lo mismo que decir velocidad. Así que nos están diciendo implícitamente que es menos v por la velocidad, lo cual se sabe porque ya dijimos que la fuerza de restitución del aire era menos v por v de t, ¿ya? Así que esto lo dijeron de otra manera, pero ya sabemos que la velocidad es la derivada em, de la posición respecto del tiempo, ¿ya? Nos dicen que la constante v es de 2,230 gramos por segundo y dice, suponga que el bloque se jala hacia abajo una distancia de 12 centímetros y se suelta, ¿ya? Entonces, para entender un poco la situación, es un bloque que cuelga de un resorte. Entonces tenemos una especie de techo, tenemos el resorte y tenemos el bloque. La típica situación ya conocida. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que se jala hacia abajo una distancia de 12 centímetros, es decir, hay un estiramiento, y luego de ese estiramiento el bloque se suelta, ¿ya? Básicamente eso. Entonces tenemos la masa, tenemos la constante del resorte, y tenemos también la constante de amortiguación. Ya la constante de amortiguación es de 230 gramos por segundo, que ya sabemos que lo podemos, por así decirlo, dividir para obtener en función de kilogramos, ¿ya? Em, y eso nos da 0,230 kilogramos por segundo. A su vez, nos dicen que jala hacia abajo una distancia de 12 centímetros. Eso lo vamos a pasar como la amplitud. Nuevamente, si la amplitud de 12 centímetros la pasamos a metros, nos queda 12,0 por 10 elevado a menos 2 metros. Y así tenemos todas las unidades en función de kilogramos y metros, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos saber, lo que nos preguntaban es, en realidad no lo están preguntando acá. Calcule el tiempo necesario para que la amplitud de las oscilaciones resultantes se reduzcan a un tercio de su amplitud inicial. Es decir, conseguir cuál es el tiempo con el cual la amplitud se va a reducir a un tercio, ¿ya? Si por ejemplo ahora la amplitud es de 12, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se reduzca a 3? Solo que ahora estamos viendo en cualquier instante de tiempo. Es decir, en cualquier instante de tiempo, ¿cuál es la función que determina la variación de la amplitud? Y ahí sería a de t, como sale acá, una función que de la amplitud en función del tiempo igual a un tercio de a, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos la ecuación a por, esta ya la conocemos, a por exponencial de menos b t por dividido 2m, es decir, a la amplitud solamente, no olvidamos del resto de la ecuación de posición, a la amplitud la multiplicamos por el e dividido en menos b partido 2m, ¿ya? Es decir, estamos viendo que la amplitud se está reduciendo y nosotros dijimos que la lógica del movimiento amortiguado es cuando la amplitud se reduce, porque si la amplitud se reduce la velocidad de la oscilación y va a llegar un punto en que se va a reducir tanto esta amplitud que va a tender a cero, ¿ya? Y tal cual lo vimos acá, en este concepto de envolvente. Esta ecuación es el envolvente, lo que estamos trabajando. La amplitud original de la oscilación
por exponencial de menos b partido 2m y multiplicado por t minúscula, que lo que indica que está variando en función del tiempo, ¿ya? Poco a poco se va reduciendo la amplitud hasta que llega a cero. Obviamente va a depender de qué régimen o de qué régimen está asociado a esta amortiguación, cómo va a ser esta disminución de la amplitud, ¿ya? Entonces, trabajamos con esta ecuación, pasamos dividiendo la amplitud, nos queda la amplitud en función del tiempo, dividido la amplitud, igual a la exponencial de menos b por t dividido 2m. Y la amplitud en función del tiempo ya dijimos que era que al final del estudio quede en un tercio de la amplitud original. Así que nos queda un tercio de a dividido a igual a menos b elevado, o sea, e elevado a menos bt dividido a 2m. Los a se van, ¿cierto? Y nos queda simplemente un tercio igual a e elevado a menos bt dividido a 2m, ¿ya? O sea, aquí siempre se va a trabajar en movimiento amortiguado con lo que son las exponenciales y las ecuaciones logarítmicas, porque la ecuación logaritmo natural es la ecuación contraria a la exponencial y por tanto, si se quiere eliminar una exponencial, lo que se hace es sacar logaritmo a ambos lados, ¿ya? Como les digo, si nosotros queremos despejar la exponencial, aplicamos la función logaritmo natural, ¿ya? Porque el logaritmo natural ya sabemos que es en base e. Entonces, por ejemplo, si tenemos el logaritmo natural de a igual a 1, eso quiere decir que e elevado a 1 es a. Obviamente, por definición de los logaritmos, el número que está abajo del logaritmo se eleva a la igualdad y se iguala a la base, ¿ya? Se eleva el argumento, perdón. Y en ese caso, sacamos logaritmo a ambos lados, nos queda el logaritmo de un tercio igual al logaritmo de e elevado a menos bt dividido 2m. Lo cual simplemente nos queda el logaritmo de un tercio, igual se baja el exponente por una propiedad de los logaritmos, y si tenemos el logaritmo de un número elevado a otro número, el número al cual está elevado puede pasar afuera del logaritmo, ¿ya? Eso también es una propiedad de los logaritmos. Entonces nos queda el logaritmo de natural de un tercio igual a menos bt dividido 2m, porque el logaritmo de es 1 porque el logaritmo ya está en base e. Entonces, recordemos que la definición del logaritmo es a qué número yo tengo que elevar la base para obtener el argumento. Es decir, a qué número yo tengo que elevar el e para obtener e. E elevado a 1 es e. Entonces, por eso nos queda 1, que todo este resultado del logaritmo es 1. Siempre en el logaritmo, el numerito es la base y lo que está dentro del logaritmo es el argumento, ¿ya? Así que nos queda el logaritmo de un tercio, natural de un tercio, igual a menos bt dividido 2m. Así que simplemente el 2m pasa multiplicando y el b pasa dividiendo y nos queda el tiempo. ¿Cómo nos queda el tiempo? Igual a menos 2 veces la masa dividido b por el logaritmo natural de un tercio. Eso nos queda 2m dividido b por el logaritmo natural de 3, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos todo. Tenemos la masa, que es de 1,5 kilogramos. Tenemos la constante de amortiguación, que es de 0,230 kilogramos por segundo. Y el logaritmo de 3 se saca en calculadora. Haciendo todo esto, el resultado que nos da es de 14,3 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que este resorte se va a demorar 14,3 segundos cuando está oscilando en reducir su amplitud a un tercio de su amplitud original. Así se trabajan lo que son los movimientos del tipo amortiguado. Hay una amortiguación que hace que la amplitud se reduzca. De todo lo que ustedes puedan estudiar, eso es lo que les tiene que quedar claro. Que la amplitud se va reduciendo hasta que no haya oscilación y eso es la amortiguación. ¿Cómo se reduce la oscilación? Por efectos del aire. ¿Ya? Luego nos dicen cuántas oscilaciones hace el bloque en este tiempo. ¿Ya? Y sabemos que el número de oscilaciones está dado por, si hablamos de por segundo es la frecuencia, y si hablamos por eh, cuánto se demora en hacer una específicamente es el periodo, ¿ya? Entonces nosotros queremos saber cuántas hace en un periodo en un lapso de tiempo de 14,3 segundos. Entonces para eso se calcula, se divide el tiempo entre el periodo. ¿Por qué? Porque
El tiempo es 14,3 segundos, que es el tiempo en estudio, y el periodo es cuánto se demora en hacer una. Entonces, si dividimos todo el tiempo en cuánto se demora en hacer una, vamos a obtener cuántas hacen ese tiempo. El periodo es 2 veces pi por dividido la frecuencia angular, pero ahora ya sabemos que esta frecuencia angular está asociada con una frecuencia en amortiguación, y tenemos el omega cero que está asociado con una frecuencia natural del sistema. Ya entonces, aquí debiese decir omega prima. Obviamente en cada uno de los libros lo tratan de diferente manera. En este caso lo tratan como omega igual a omega cero y todo el tema de B partido 2m. En otros libros, omega es omega prima y omega cero es omega. Entonces, eso va a cambiar. ¿Ya? En algunas partes van a decir omega y omega cero, y en otras van a decir omega prima y omega. Pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular cuál es la frecuencia de amortiguación. ¿Por qué no nos sirve la frecuencia natural? Porque lo que estamos viendo es que es un movimiento amortiguado. Entonces, por eso, calculamos la frecuencia de amortiguación, que es la raíz cuadrada de k dividido m más b partido 2m al cuadrado. La constante ya dijimos que era de 8 newton por metro, la masa es de 1,5 kilogramos, la b es de 0,230 kilogramos por segundo, y obviamente la masa ya dijimos que es 1,5, reemplazando todo, nos da 2,31 radianes por segundo, ¿ya? Ahí tenemos la frecuencia angular de amortiguación. Con eso calculamos el periodo de amortiguación, que es 2pi dividido omega de amortiguación. Nos queda 2pi dividido lo que acabamos de calcular, 2,31, y eso nos da 2,72 segundos, que es el periodo de amortiguación, ¿ya? Y ahora simplemente el tiempo, que es 14,3 segundos, lo dividimos entre el periodo de amortiguación, que nos da 5,26 oscilaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en un lapso de 14,3 segundos, el resorte realiza 5,26 oscilaciones, ¿ya? Es básicamente eso. No sé si hay alguna duda hasta aquí de lo que implica el movimiento amortiguado. Es básicamente eso, ¿ya? Ahora está el tema de las oscilaciones forzadas. Tanto las oscilaciones amortiguadas como las forzadas son casos especiales que eh, se escapan un poco del movimiento armónico simple, y hay un cambio que hace que ya no sea como tal un movimiento armónico simple. En el caso de las oscilaciones amortiguadas es el efecto del aire, y en el caso de las oscilaciones forzadas es una fuerza, como su nombre lo indica. Tenemos este caso del columpio porque es un buen ejemplo, porque en las oscilaciones forzadas es cuando la oscilación o el movimiento oscilatorio se produce cuando hay una fuerza externa que lo provoca. En este caso, la persona que se sienta en el columpio se puede columpiar gracias a que la otra persona le hace el impulso o le otorga fuerza para que se pueda oscilar. Y eso es forzado, ya no es propio de la naturaleza, sino que comienza a oscilar producto de la fuerza que hace esta persona. Obviamente este es un ejemplo en particular. Esa fuerza puede ser también ocasionada por otros objetos físicos, por otras situaciones, ¿ya? Pero en este caso es la persona o la niña, digamos, que hace que con producto de la fuerza que hace hacia el columpio, la otra niña se pueda columpiar, ¿ya? Y eso es una oscilación forzada. También se resuelve con una ecuación diferencial. Lo importante destacar es que la amplitud de oscilación viene dada también por una constante de, por así decirlo, asociada con este cambio de amortiguación, pero ahora se agrega el concepto de la fuerza la fuerza que provoca, digamos, la oscilación, ya que es F0. Tenemos también una frecuencia natural y una frecuencia asociada con que esta oscilación sea forzada, ¿ya? Entonces nos dicen que
cuando la frecuencia natural se asemeja con la frecuencia de oscilación forzada, entonces la amplitud crece dramáticamente, ¿ya? Y eso se conoce como resonancia. Y eso generalmente pasa con los puentes colgantes que han habido casos en el mundo donde hay ciertos puentes colgantes que comienzan a oscilar como si fueran un papel, como si fueran cualquier cosa, de grandes estructuras, digamos, de puentes, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que eso se llama resonancia. Y en el caso de la resonancia, también la constante B es mayor a cero, ¿ya? Y cuando B es cero, la amplitud es máxima tanto que tiende al infinito, ¿ya? Pero esto ocurre cuando se esfuerza la oscilación. Y vamos a ver directamente un ejemplo para que esto quede más claro, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Que un bloque que pesa 40 newton, que digamos el peso del bloque, es decir, masa por gravedad, es igual a 40 newton, está suspendido de un resorte que tiene una constante de fuerza de 200 newton por metro, ya es decir, la constante del resorte es de 200 newton por metro. Y nos dicen que el sistema no está amortiguado, no hay amortiguación, y está sujeto a una fuerza impulsora armónica de 10 hercios o de 10,0 hercios de frecuencia. Es decir, tenemos la frecuencia, que es de 10,0 hercios, y recordemos que la frecuencia siempre es ciclos por segundo, que ciclos por segundo es lo mismo que hertz, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos en realidad la captación de datos, que es lo que ya dijimos recién. Tenemos, por así decirlo, también nos dicen que resulta en una amplitud de movimiento forzado de 2,0 newtons, o sea, de 2,0 centímetros, y nos piden determinar el valor máximo de la fuerza impulsora, ¿ya? Entonces aquí tenemos la frecuencia de 10 Hz, tenemos la constante de 200 newton por metro y tenemos la amplitud de 2 centímetros, la cual se puede pasar a 2,0 por 10 a 2 metros. Además, el enunciado nos dice, y esto es importante, ahora que se agrega el concepto de amortiguación, que el sistema no está amortiguado. Y como el sistema no está amortiguado, sabemos que la constante de amortiguación es B, o B partido 2M. Pero como no hay amortiguación, inmediatamente B se dice que es cero, ¿ya? Y lo otro, la frecuencia angular es de 40 newtons. Y sabemos que em, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Eso no lo han enunciado como tal. Ah, no, sí lo da de 40 newtons, ¿ya? Que es en realidad este es el peso, ya no es frecuencia angular, sino que es peso, de 40 newtons, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos la ecuación de la amplitud cuando hay un movimiento armónico forzado. En este caso es F0 dividido la masa, bueno, y dividido todo esto, donde se incluye que esto va a ser cero, porque no hay amortiguación. Es decir, en un movimiento forzado también puede haber amortiguación, solo que ahora se estudia como movimiento forzado porque hay una fuerza que provoca este movimiento oscilatorio. Entonces, esto se elimina porque no hay amortiguación, entonces la constante de amortiguación es cero, y nos queda una ecuación un poco más sencilla en términos de que es F0 dividido M, y como dentro de la ecuación, eliminando esto, nos queda omega cuadrado menos omega cero cuadrado, y eso está al cuadrado, digamos, y el índice de esta raíz cuadrada obviamente es 2, se pueden eliminar, y nos queda simplemente omega cuadrado menos omega cero cuadrado, lo cual queda de esta manera. Entonces lo que nosotros queremos saber es la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí tenemos la amplitud igual a todo esto, este denominador lo podemos pasar multiplicando, y nos queda la amplitud por omega cuadrado menos omega cero cuadrado, y también nos queda igual a la fuerza dividido en la masa puede pasar multiplicando. Y nos queda que la masa es igual masa por amplitud por la frecuencia de oscilación forzada menos la frecuencia natural, ambas al cuadrado, e igual a la fuerza que provoca el movimiento forzado. Entonces aquí nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la masa y tenemos también todos estos otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?
tenemos la amplitud, podemos llegar y reemplazar, ¿ya? Nosotros sabemos que la frecuencia angular, o sea, creo que es omega, digamos, es 2pi por la frecuencia, nos queda 2pi, la frecuencia es de 10 Hz, nos queda 20 radianes por segundo, 20 pi radianes por segundo. A su vez, ya sabemos que omega cero es la frecuencia angular de toda la vida, la que nosotros calculábamos antes de hablar de amortiguación o de forzado, digamos, de movimiento forzado, que es la raíz de k partido por m. Entonces, k partido por m nos va a quedar eh, la k de 200 newton por metro, y la masa en realidad lo que tenemos que hacer, como nosotros tenemos que el peso es de 40 newton y el peso es masa por gravedad, entonces nos quedaría una ecuación donde la gravedad pasa dividiendo, la gravedad es 9,8. Entonces, si el peso lo dividimos por la gravedad nos da la masa. Y en realidad aquí lo que va es la masa, pero está en función de esta ecuación de acá. Y todo eso nos da 7 radianes por segundo, ¿ya? Tenemos una frecuencia de oscilación natural de 7 radianes por segundo, o de 7,00, y reemplazamos. La fuerza va a ser todo esto que tenemos acá, es decir, la masa por la amplitud por omega al cuadrado menos omega cero al cuadrado. La masa nos da 4,08 kilogramos. Luego la amplitud 2,00 por 10 elevado a menos 2 metros. También tenemos la frecuencia angular de 2pi radianes por segundo y menos la frecuencia natural de 7,00 radianes por segundo. Todo eso nos da una fuerza sub cero, porque es la fuerza que provoca la oscilación, de 318 newtons. Es decir, la fuerza que produce este movimiento oscilatorio forzado o movimiento armónico simple forzado es de 318 newtons, siendo este un ejercicio que es el ejercicio número 3 del taller, del último taller, que creo que no se alcanzó a hacer, ¿ya? Así que en términos de lo que son las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones forzadas, la característica que tienen, digamos, es que amortiguación es producto de que hay una fuerza que hace que se vaya reduciendo la velocidad hasta que, digamos, la amplitud sea tendiente a cero, y lo que se produzca es que el cuerpo deje de oscilar. Ya es básicamente eso. Eso es lo que vimos con el tema del envolvente. ¿Ya? En este caso, la amplitud se va reduciendo en función de esta exponencial de menos b partido 2m por t. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda de lo que son los movimientos amortiguados y forzados. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es hacer un repaso general de algunos otros ejercicios de las materias previas, que son, por ejemplo, movimiento armónico simple como tal, péndulo simple o péndulo físico, ¿ya? Aquí lo que tenemos que captar, digamos, son las ecuaciones. En términos de las ecuaciones más sencillas, para un movimiento armónico simple, y las que, digamos, son relevantes para la realización de la prueba, son todo lo que tiene que ver con la frecuencia angular, que para el caso de un resorte va a ser raíz de k partido por m. En el caso del periodo y la frecuencia van a estar en función de la constante del resorte. Y la ecuación que más relevante, digamos, es esta, porque con esta nosotros podemos obtener la velocidad, que es la derivada, digamos, y también la aceleración. Y estas otras ecuaciones que también son súper sencillas y van a permitir generar otros valores, ¿ya? Entonces vamos a ver algún ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio que está por acá, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Dicen que los amortiguadores de un automóvil viejo, ¿ya? Con masa de 1000 kilogramos están gastados. Ya, eso es lo que nos dicen, que los amortiguadores del automóvil están gastados. Nos dan la masa del automóvil y nos dicen que cuando una persona de 980 newtons se sube lentamente el auto en su centro de gravedad, el auto baja 2,8 centímetros. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el vehículo oscila en el sentido vertical
cuando una persona se sube, una persona que tiene un peso de 980 newtons. ¿Qué es lo que pasa? Que el auto se baja 2,8 centímetros. Eso generalmente pasa en los autos más antiguos, como que se dice que los amortiguadores están gastados, digamos, que cuando las personas se suben, como que el auto baja, ¿ya? Y nos dicen cuando el auto con la persona a bordo cae en un bache, es decir, en la carretera los baches son los hoyos que hay, las aberturas, digamos, comienza a oscilar verticalmente en movimiento armónico simple, es decir, comienza a moverse de arriba hacia abajo como si fuera un resorte, ya, básicamente eso. Que nos piden modelar el auto y a la persona como un solo cuerpo, es decir, un sistema auto-persona unido únicamente a un resorte y calcule el periodo y la frecuencia de oscilación. Si nos están pidiendo el T mayúscula y el F. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una situación donde un sistema físico puede estudiarse facilitando el estudio, digamos, del sistema físico como un resorte, ¿ya? Entonces, para nosotros poder estudiar, digamos, esta situación, nosotros tenemos que entender que al asumir que el sistema físico se está estudiando como un resorte, entonces lo que nosotros podemos hacer es aplicar los fundamentos físicos de un resorte, digamos, que es la ley de Hooke, ¿ya? La ley de Hooke es ya esta ya es muy conocida, la constante del resorte es directamente proporcional al estiramiento, o sea, menos K por X y menos K porque la fuerza de estiramiento, o sea, la fuerza se opone al estiramiento, ¿ya? Entonces, cuando la persona, por así decirlo, de 980 newtons se sube al vehículo, el vehículo se baja. Eso quiere decir que este desplazamiento es negativo, ¿ya? Y el enunciado nos decía que era de 2,8 centímetros. Si lo traspasamos a metros, eso va a ser menos 0,028 metros. Y el signo negativo es porque va en sentido hacia abajo, ¿ya? Entonces nosotros podemos calcular la constante del resorte. Va a ser simplemente la fuerza de estiramiento dividido el estiramiento, nos va a quedar que en este caso la fuerza de estiramiento es el propio peso de la persona, porque el peso de la persona propició que el vehículo se desplazara hacia abajo, ¿ya? Así que este es el peso de la persona, ¿ya? Y tenemos el estiramiento, que en este caso es negativo porque baja, digamos, y al dividir 980 newton negativo entre menos 0,028 metros, nos da 3,5 por 10 elevado a 4 kilogramos por segundo cuadrado. Se preguntarán por qué dos signos negativos. El primer signo negativo, que está acá, viene dado por la ecuación de la ley de Hooke, menos k por x, y el segundo signo negativo, que está en el estiramiento, es porque el estiramiento es hacia abajo. Y si nosotros consideramos que esta es la calle, aquí está el vehículo, y como el vehículo baja, vamos a considerar que hacia arriba positivo y hacia abajo es negativo. Entonces aquí es un estiramiento hacia abajo, es negativo. Y que ahí colocamos el menos 0,028 metros. Ese valor nos va a dar 3,5 por 10 elevado a 4 kilogramos por segundo cuadrado. Entonces ahora además vamos a necesitar la masa de la persona para el cálculo del periodo de oscilación, pero sabemos ya que el peso, en términos físicos, es la masa por la gravedad. El peso es de 980 newton y la gravedad de 9,8, por tanto, si al peso le dividimos la gravedad, obtenemos la masa, ¿ya? Y nos va a quedar una masa de 100 kilogramos de la persona. Es decir, la persona que hizo que el auto se desplazara hacia abajo tiene una masa de 100 kilos. Pero además, el enunciado lo que nos dice es que tenemos que tratar al sistema o al modelo como un sistema auto-persona, es decir, como un solo cuerpo. Entonces, el, el auto, o el vehículo, el automóvil tiene una masa de 1000 kilogramos y la persona de 100. Entonces eso nos va a quedar 1100 kilogramos entre el auto y la persona. Entonces para el cálculo del periodo, que es 2pi por la raíz cuadrada de la masa dividido la constante del resorte, lo que nos va a quedar es 2pi por la masa del sistema, que es 1100 kilogramos, en una raíz cuadrada, dividido por la constante del resorte, que ya la calculamos, que es de 3,5 por 10 elevado a 4 kilogramos por segundo cuadrado, ¿ya? Y eso nos va a dar 1,11 segundos. Y con eso nosotros podemos calcular la frecuencia en un movimiento periódico. La frecuencia es 1 dividido el periodo. Así que como nos dio 1,11 segundos,
la frecuencia va a ser 1 dividido esos 1,11 segundos, lo cual nos va a dar 0,9 Hz, básicamente, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos preguntaba el enunciado? Nos preguntaban calcular el periodo y la frecuencia de oscilación. Entonces aquí nosotros tenemos un montón de supuestos, de partida de considerar al automóvil con la persona como un único cuerpo, un sistema de masa, digamos, y considerar que la fuerza que hace que el objeto se comporte como un resorte, que el vehículo, es el peso de la persona, ¿ya? Pero aquí ya encontramos lo que es el periodo y la frecuencia. Este es un ejercicio básico, por así decirlo, porque simplemente se aplica lo que es la ley de Hooke y se aplica lo que son las equivalencias de periodo y frecuencia, ¿ya? Vamos a ver algún otro ejercicio que nos sirva. Nos dicen que una partícula da vueltas en contra de las manecillas del reloj en un círculo de 3 metros de radio, ¿ya? Tenemos un radio de 3 metros y una partícula da vueltas en contra de las manecillas del reloj, ¿ya? En un círculo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un círculo, tenemos el radio del círculo, que es de 3 centímetros, 3,00 centímetros, respetando las cifras significativas, y se mueve en sentido contrario a las manecillas, ¿ya? Y además tenemos una rapidez angular omega constante de 8,00 radianes por segundo. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que en el instante de t igual a 0, la partícula tiene una coordenada x de 2 metros y se mueve hacia la derecha, ¿ya? Es decir, en un instante en específico, que es el tiempo cero, hay una cierta coordenada x, ¿ya? Entonces, ¿cómo o qué es lo que nos piden? Determinar la coordenada x de la partícula en función del tiempo. Es decir, nos piden obtener una función matemática que modele para cualquier instante de tiempo en segundos cuál es la coordenada x. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que para el tiempo cero, esta partícula está en 2,00 metros. Pero, ¿qué pasa en el tiempo 1? ¿Qué pasa en el tiempo 2? ¿Qué pasa en el tiempo n? Entonces, lo que nos está pidiendo en el fondo es una función x de t, es decir, una función que nosotros la reemplazamos cualquier tiempo y nos dé la posición. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que esta partícula sobre el círculo es un movimiento bajo una rapidez angular constante, ¿ya? Y lo que nos está diciendo es que la sombra de la partícula está describiendo un movimiento armónico simple, ¿ya? Es decir, esta partícula se va moviendo en distintos sectores del círculo y a medida que se va moviendo, se va generando una sombra, que esa sombra va generando el movimiento armónico simple. Eso nos está diciendo. Entonces, ¿cómo es lo que tenemos que hacer? Tenemos la ecuación de posición, que es la ecuación, yo les digo, para mí es la principal, porque con esta ecuación nosotros podemos determinar la velocidad y la aceleración. La posición de un movimiento armónico simple de la partícula es la amplitud de oscilación por el coseno de omega t más phi, ¿ya? En este caso, el phi es el ángulo de fase, es decir, en el instante cero, en qué posición se encuentra, ¿ya? Entonces tenemos que la amplitud la tenemos de 3,00 metros, tenemos la frecuencia angular que es 8, así que nos queda 3,00 metros por coseno de 8,00 t más phi. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos dan un instante en específico, que es t igual a 0. Y en t igual a 0 tiene una posición de 2 metros. Entonces, vamos a reemplazar 2 metros igual a 3 por coseno de omega t, pero como omega t, el t es 0, se va a eliminar eso y nos va a quedar simplemente phi, ¿ya? Entonces nos queda 2,00 igual a 3,00 por coseno de phi. Entonces nos queda una ecuación donde solamente la incógnita es phi, el ángulo de desfase. Entonces este 3 pasa dividiendo y nos queda 2 tercios igual al coseno de phi. Entonces, como tenemos la función coseno de phi igual a 2 tercios, lo que nosotros queremos es phi, que en términos de esta función trigonométrica es el argumento de esta función. Si nosotros queremos phi, tenemos que sacar el arcoseno, es decir, el coseno a la menos 1, o la función que nos entrega el ángulo. Eso obviamente tienen que verlo
en la calculadora si está en grados o si está en radianes, ¿ya? Es importante aclarar eso. Si sacamos el arcoseno de 2/3, nos va a dar más o menos 48,2 grados o más o menos 0,841 radianes, dependiendo de si ustedes lo están trabajando en grados o radianes. Vamos a considerar solamente el signo negativo y por conveniencia lo vamos a trabajar en radianes. ¿Y por qué el signo negativo? Porque sutilmente el enunciado nos dice que la partícula da vueltas en contra de las manecillas del reloj. Y por convención vamos a tomar como positivo el movimiento que es a favor de las manecillas del reloj, ¿ya? Así que va a ser menos 841 y reemplazamos nuestra ecuación de posición. Y si nos damos cuenta, nosotros qué es lo que tenemos, tenemos todo. Así que tenemos la función, pero que nos da en el tiempo la posición, ¿ya? 3,00 metros por coseno de 8t menos 0,841. Y en el fondo, lo que nos decía el enunciado era justamente eso, que nosotros logremos determinar la coordenada x de la partícula como función del tiempo, ¿ya? Es decir, que para cualquier tiempo, nosotros digamos cuál es la posición que tiene esa partícula. Es decir, si nosotros reemplazamos el tiempo 0, esto nos va a dar lo que nos decía el enunciado de 2 metros. Pero si reemplazamos 3, 4, cualquier valor, nos va a dar en ese tiempo qué posición tiene. Entonces, esta ecuación es importante porque con esta ecuación nosotros pudimos determinar para el caso específico de este problema cuál es su ecuación de posición, ¿ya? Y dentro de los ejercicios de la prueba, bajo lo que yo recuerdo, lo más probable es que haya una pregunta sí o sí de esta ecuación que se relacione con la velocidad o con la aceleración, y haya que encontrar el ángulo de fase o haya que encontrar una función que determine para cualquier instante de tiempo, ¿ya? Donde puede que haya que hacer un sistema de ecuaciones o haya que hacer una ecuación. Y luego lo otro que puede haber es un ejercicio de oscilaciones amortiguadas o forzadas, donde haya que calcular la constante B o donde den la constante B y pidan alguna otra cosa, por ejemplo, periodo o frecuencia, ¿ya? En función del tiempo vamos a ver también otro ejercicio más, pero antes de este ejercicio también lo que nos pedía es encontrar los componentes de velocidad y aceleración de esta misma partícula, ¿ya? Tenemos la ecuación de posición, x de t, igual a 3,00 metros por el coseno de 8t menos 0,841. 8,00t menos 0,841. Entonces, yo ya he dicho que si nos piden la velocidad y la aceleración, esta ecuación es muy útil porque simplemente derivando esta ecuación vamos a obtener la velocidad. Luego, si esta misma velocidad la derivamos otra vez, vamos a obtener la aceleración. Al igual que en el movimiento lineal que se ve en física 1, si estamos hablando de posición en función del tiempo como una función, valga la redundancia, se pueden derivar una y dos veces para obtener respectivamente la velocidad y la aceleración. Entonces, si esta ecuación, menos 3,00 metros por 8 radianes por segundo, o sea, por coseno de omega t más phi, la derivamos, nos va a quedar. Ya, el 3 es una constante que da tal cual, y derivamos el coseno. Y por regla de la cadena es el coseno de la función 8t menos 0,841. Así que lo primero que hacemos es derivar el coseno. La derivada del coseno es menos el seno, ¿ya? Así que nos queda un menos 3 por el seno de la misma función, 8t menos 0,841. Pero ahora tenemos que derivar la función, y en este caso lo único que se puede derivar dentro de la función es el 8t, que en función de t es 8. Así que nos queda menos 3,00 por 8 por seno de 8t menos 841. Siempre que hay una función dentro de otra función, como en este caso que hay una función lineal dentro de una función trigonométrica, tenemos que aplicar regla de la cadena. Y eso nos va a quedar v de t igual a menos 24,00 metros por segundo, seno de 8t menos 0,841. Nuevamente, si esto lo volvemos a derivar, vamos a obtener eh, la ecuación en función del tiempo de la aceleración. Nos queda el menos 24, es una constante que va tal cual, y luego la derivada del seno es el coseno, ¿ya? Coseno de la misma función 8t menos 0,841. Y ahora nuevamente derivamos la función que está dentro. Nuevamente lo único que se puede derivar es el 8t, que es 8. Así que nos queda menos 24 por 8, que es menos 192,
y por coseno de 8t menos 0.841. Entonces ahora nosotros, la utilidad que tiene esta ecuación es que obtenemos la aceleración en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo al tener lo que es la posición en función del tiempo, ¿ya? Y lo mismo, si nosotros nos dieran la aceleración, aunque es un poco más complejo que pase, podríamos derivar, o, perdón, integrar esta aceleración para obtener lo que es la velocidad, ¿ya? Y lo mismo, si la volvemos a integrar, vamos a obtener la posición, ¿ya? Así que este es un ejercicio que no es difícil, de hecho es casi como regalado porque simplemente hay que manejar cuáles son las variables y los parámetros que están asociados a esta ecuación de posición. Vamos a ver un último ejercicio para la prueba, digamos, por temas de tiempo, ya que lo que nos tomó más tiempo al comienzo fue movimiento amortiguado y forzado. Aquí que nos dicen, Christian Huygens, el mayor relojero de la historia, sugirió que se podía definir una unidad internacional de longitud como la longitud de un péndulo simple que tiene un periodo exactamente igual a un segundo, ¿ya? ¿Cuánto más corta sería la unidad de longitud actual si se hubiese seguido su sugerencia? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que antiguamente el científico que se menciona, que es Huygens, dijo que en realidad la unidad de medida de longitud debiese ser qué longitud o qué largo tiene que tener un péndulo simple para que su periodo sea uno, ¿ya? Nosotros sabemos que el péndulo simple tiene una masa despreciable y por tanto lo único que define el periodo y frecuencia es el largo del péndulo y la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos encontrar cuál es la ecuación que determina em, el periodo de un péndulo simple, que es 2pi por la raíz de, si no me equivoco, L partido G. Luego, si nosotros despejamos el largo de acá, vamos a poder obtener cuál es ese largo, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que eh, el periodo es 1 y vamos a llegar a la expresión que determina cuál es el largo actual. Es decir, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos que el periodo es 2pi por la raíz de L partido G, entonces despejamos cuál es ese largo. Nos va a quedar el periodo dividido 2pi igual a la raíz de L partido por G, así que podemos elevar al cuadrado y nos queda t cuadrado dividido 4pi cuadrado igual a L partido por G. Entonces ahora nos queda multiplicar la gravedad por p cuadrado dividido 4pi cuadrado. Entonces la gravedad, o en este caso, nos va a quedar, reemplazamos 9,8 por el periodo que es 1 al cuadrado, nos va a quedar dividido 4pi cuadrado, es decir, 4 por 3,14 al cuadrado. Y si nosotros hacemos todo esto, nos va a dar cuál es el periodo, perdón, cuál es el largo que debiese tener eh, ese péndulo, ¿ya? Y teniendo ese largo, lo que vamos a poder hacer es saber, digamos, cuál es la comparación, cuán más pequeño es la unidad de medida. Eso nos da 0.213 eh, metros, que es como el largo que tiene ese péndulo, cuyo periodo es de un segundo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el estándar actual lo que se está haciendo es decir que un metro es el estándar de longitud. Pero si lo que él dice que este péndulo de 0.213 metros debiese ser como el estándar de longitud, entonces si nosotros restamos un metro menos 0.213, nos va a dar el valor asociado con lo que en el fondo, cuán distinto sería la longitud actual respecto de lo que él proponía como unidad de longitud. Nos quedaría 1 menos 0.213, que da 0.787, es decir,
En la actualidad, la unidad de medida es 0.787 veces en términos de metro más grande que lo que él proponía, ¿ya? Él decía que el largo de este péndulo, de este péndulo simple de un periodo igual a un segundo, es lo que tenía que ser como el estándar internacional, ¿ya? Eso es lo que decía él. Entonces, en términos de tiempo, llegaríamos hasta aquí, pero lo importante de destacar es todo lo que entra para la prueba. Sí, a modo de resumen, el movimiento periódico, que simplemente es periodo, frecuencia y frecuencia angular. El movimiento armónico simple, que son péndulos y resortes, donde hay un péndulo simple donde las ecuaciones están en función del largo, y hay un péndulo físico donde las ecuaciones están en función del momento de inercia, y los resortes que están en función de la constante del resorte. Y luego tenemos lo que es el movimiento amortiguado y forzado. El movimiento amortiguado es cuando la amplitud va decreciendo, producto de las condiciones del aire, y el movimiento forzado es cuando un objeto físico realiza una fuerza que perturba el movimiento y hace que oscile. Es decir, la fuerza, por ejemplo, en la que se ve en un columpio, ¿ya? Pero eso ha sido básicamente por el día de hoy, ¿ya? Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, si no llegaríamos hasta aquí. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias, Eric, por la ayudantía. Igualmente, que estén Chao, bien, Eric, que les vaya bien el gracias. lunes. Ok, Gracias. gracias a ustedes por asistir.